Saludos, distinguidos estudiantes de quinto de secundaria. La paz de Dios ilumine todo su ser. Una vez más, su profesor de matemáticas, Julio Antonio Manzueta. Recuerda desinfectar todo lo que vayas a utilizar y lavar tus manos con agua y jabón para cuidarte de los contagios del COVID-19. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales necesarios para registrar lo que te genere interés y despierte aprendizaje. En esta ocasión necesitarás lápiz, lápices de colores, compás, juego de cartabón, una calculadora científica y, por supuesto, tu cuaderno de trabajo. En la clase pasada vimos cómo resolver situaciones problemáticas que involucran lados de un triángulo rectángulo y para ello utilizamos razones trigonométricas. Al concluir esta clase serás capaz de comprender el uso del círculo trigonométrico. Antes de iniciar, recordemos que para resolver una situación problemática en la cual involucra un triángulo rectángulo y algunos de sus lados, lo que hacemos es ver el lado que conocemos y el lado que necesitamos. A continuación, observamos qué función trigonométrica relaciona esos dos lados. Y así planteamos esa función del ángulo conocido igual a la relación que conocemos. Luego tenemos una ecuación, despejamos o resolvemos para la variable que nos falta y está resuelta la situación. El círculo trigonométrico, o también llamado círculo goniométrico o círculo unitario, es aquel que tiene su radio igual a 1 y su centro en el origen de coordenadas. Es una herramienta que se utiliza en conceptos de trigonometría y además nos ayuda a fundamentar las funciones trigonométricas. Con este podemos obtener el valor de las razones trigonométricas para ciertos ángulos. Además, se puede utilizar para obtener las identidades pitagóricas. Para construir un círculo unitario, primero consideremos un sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a tener un eje horizontal y un eje vertical. En este vamos a considerar una unidad arbitraria, digamos esa longitud, y obviamente la podemos medir en ambas direcciones de ambos ejes. Además, nos vamos a ubicar en el origen de coordenadas, es decir, en el punto 0,0. Y con un compás vamos a
colocar el pie del compás allí en el origen de coordenadas, de esta manera, y vamos a abrir el compás de modo que el radio coincida con la unidad que hemos escogido. Recuerde, es una unidad arbitraria, es decir, esto puede ser un centímetro, un decímetro, un milímetro, un metro, un pie, una pulgada o cualquier unidad de longitud. Trazamos con cuidado de manera que no se nos vaya a cambiar el radio, es decir, debemos mantener la misma amplitud en el compás para poder nosotros conseguir el círculo. Obviamente lo que estamos haciendo es trazando una circunferencia y al considerar los puntos que están dentro de la circunferencia, pues tenemos un círculo. Bien, ya tenemos nuestra circunferencia y como vamos a considerar los puntos interiores, pues lo que tenemos es un círculo. Ahora, vamos nosotros a considerar un ángulo, digamos, desde aquí. Recuerden, los cartabones vienen clasificados, uno es 60-30 y otro es 45-45. Vamos a utilizar el 60-30 en este momento para dibujar desde el origen un ángulo respecto al eje X en dirección hacia la derecha. Y vamos a tener este ángulo. Obviamente ese ángulo que estamos considerando ahí es conocido para nosotros, es el ángulo de 30 grados, pero de todos modos lo que vamos a hacer es ver qué acontece si yo aquí completo el triángulo. Fíjense que al hacer eso, la hipotenusa de este triángulo, hipotenusa, es igual a 1. Y para este ángulo, digamos teta, este es el lado opuesto. Y este es el cateto adyacente. ¿Qué resulta? Que lo que tengo aquí es un triángulo rectángulo. Y aquí entonces puedo establecer que el seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Pero observemos que la hipotenusa es 1, porque la hipotenusa es precisamente el radio del círculo y hemos dicho que es un círculo de radio 1. Por tanto, esto es 1. Y nos lleva a decir que el seno es el lado opuesto. Vamos a ver qué pasa si ahora observamos el coseno. El coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente
dividido entre la hipotenusa, que ya dijimos que es 1. En otras palabras, estaríamos diciendo que el coseno del ángulo θ es el cateto adyacente. La tangente del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Bueno, vamos a detenernos ahí un momentito para hacer algunas observaciones. Nosotros sabemos que, por ejemplo, que el seno es opuesto, de modo que el seno de este ángulo es esta línea, la medida de esta línea, ¿no? De este segmento. Entonces, ¿qué pasa si consideramos 0 grado? Vamos a ver. Si consideramos 0 grado, pues el 0 grado está justo en la horizontal. Nuestra pregunta debe ser, ¿cuánto sube si es 0 grado? Vamos a dibujarlo en otro color. Digamos, el ángulo 0 grado que estará en la horizontal sube, no. Baja, no. Entonces, el segmento que se desplaza verticalmente tiene medida 0, porque ni sube ni baja. Por tanto, podemos afirmar que el seno de 0 es 0, porque note que será la medida del segmento vertical, es decir, del lado opuesto. Consideremos ahora para 30 grados, que es este ángulo, aproximadamente es este ángulo que hemos marcado acá. Si tenemos 30 grados, entonces se desplaza, digamos, esta longitud y vamos a marcarla por aquí. Lo que estamos diciendo es, esta longitud es esta longitud, que sería el seno de 30 grados. Miremos ahora qué pasa si el ángulo fuese 45 grados. Vamos a tomar otro color para irlo mezclando. 45 grados lo voy a medir ahora con el cartabón 45-45 y nos resulta este ángulo. De manera que el triángulo rectángulo que se forma tendrá este cateto opuesto. Es decir, esta medida es el seno de 45 grados considerando este círculo unitario, es decir, considerando esta unidad como 1. Si esto aquí mide 1, entonces esto aquí mide el seno de 45 grados. Vamos a trazar una paralela por aquí. Para trasladar esa medida hasta acá. De modo que para 45 grados, este es el seno. Veamos ahora qué pasa
si utilizamos 60 grados. Y retomamos el cartabón 60-30, solo que ahora vamos a utilizar el ángulo más grande de los ángulos agudos, es decir, vamos a trazar este ángulo. Y este es un ángulo de 60 grados. Bien. Tenemos que este ángulo es 60 grados. Formemos el triángulo rectángulo en este punto. Y esta es la medida del seno para 60 grados. Para que podamos verlo claramente, trazamos una paralela por aquí. Y tenemos que esta medida es el seno de 60 grados. Si continuamos de esta manera, podríamos nosotros pensar, por ejemplo, en el seno de 90 grados. 90 grados es la medida de un ángulo recto, es decir, que sería este ángulo, ¿sí? De modo que el seno sería esta vertical. Podríamos entonces, para verlo organizadito aquí en la gráfica, si trazamos paralela al eje X, obtenemos aquí una paralela al eje Y, y vamos a obtener la medida del seno de 90 grados. Notemos que la medida del seno de 90 es la medida del radio, es decir, 1. De manera que hemos encontrado, entre otras cosas, que el seno de 0 grados es igual a 0. Hemos visto el seno de 30 grados, que si fuésemos a medirlo, si comparamos, vamos a encontrar que el seno de 30 grados, es decir, esta medida, es exactamente la mitad del seno de 90, es decir, la mitad de 1. Por eso, si usted lo pone en una calculadora, va a encontrar 0.5. Bueno, pues el seno de 60, cuando comparamos, antes veamos el de 45. El de 45 grados, cuando lo comparamos con el 1, nos da 0.707. Y si vamos al de 60, el seno de 60 grados, y comparamos con esta unidad, pues nos va a resultar 0. Vamos a verificarlo, que es raíz de 3 sobre 2, seno de 60. 0.866. Recuerde, para usted colocarlo en la calculadora, simplemente verifica que esté en degree y luego él escribe sin y el ángulo. Bien, el seno de 90, como coincide con el radio, pues es igual a 1. Y noten que el círculo trigonométrico hasta ahora nos está siendo útil para obtener las funciones trigonométricas de ciertos ángulos utilizando reglas. Necesito medir, necesito necesariamente medir y comparar con esa unidad. Vamos a continuación a construir otro círculo trigonométrico para ver el coseno de estos mismos ángulos.
Consideremos ahora el coseno para diferentes ángulos, como en el caso anterior. Ya hemos visto que el coseno es adyacente sobre hipotenusa y que la hipotenusa es 1 porque hemos hecho un círculo unidad y por tanto nos queda que el coseno es igual al cateto adyacente. De manera que el coseno va a ser igual a la medida de este segmento. Bueno, pensemos en un ángulo de 0 grados. Obviamente es un ángulo que no inclina hacia arriba ni hacia abajo, es decir, se mantiene horizontal. Por tanto, la medida de ese cateto será pues equivalente al radio del círculo, es decir, debe ser 1. Y por tanto, el coseno, vamos a escribirlo por aquí, de 0 grados es igual a 1. Luego, pensemos en 30 grados y notemos que la medida del cateto adyacente se reduce hasta acá y va a tener esta medida que escribimos aquí en rojo. Y cuando se compara la medida de este segmento rojo con la de este verde, eso nos resulta el coseno de 30 grados, que es 0.866. Es decir, la 866 milésimas del radio del círculo. Luego, si miramos el ángulo de 45 grados, pues el cateto adyacente se reduce aún más. Y nos queda que el coseno de 45 grados es igual a 0.707. En otras palabras, 707 milésimas del radio del círculo. Y así continuamos para 60 grados. El coseno de 60 grados, al comparar el segmento que nos resulta y tenemos aquí en azul, compararlo con el que está en verde, que es la unidad, nos queda un medio que es 0.5. En otras palabras, el que está en verde es la mitad, el que está en azul es la mitad del que está en verde. Y luego para 90 grados observemos que vamos a tener que el ángulo es así, es vertical y por tanto pues no va ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. En otras palabras, su medida es 0, la medida del segmento horizontal. Por tanto, el coseno de 90 grados es igual a 0. Y de esta manera hemos obtenido el coseno para estos ángulos interesantes utilizando el círculo trigonométrico. El día de hoy trabajamos con trigonometría. Vimos el círculo trigonométrico y cómo utilizarlo para encontrar el valor de las funciones de ciertos ángulos. Te invito a compartir con alguno de tus compañeros y con tu profesor guía sobre lo estudiado el día de hoy. Continuamos guardando la distancia para preservar la salud. Y hasta aquí nuestro encuentro del día de hoy. Nos vemos si Dios, usted y yo así lo queremos. Hasta la próxima.